Estaba arreglando lirios frescos en el jarrón de cristal cuando oí el coche de Wade entrar en la entrada. El sonido del motor de su BMW siempre me revolvía el estómago últimamente. Solo venía cuando necesitaba algo, y habían pasado 3 meses desde nuestra última conversación. Por la ventanilla, lo vi salir del asiento del conductor, ajustándose la costosa chaqueta del traje. Britney lo siguió con los tacones resonando contra el pavimento mientras se alisaba el pelo rubio. Incluso desde lejos, pude ver su firmeza. Fuera lo que fuese que estuvieran allí, ella era quien conducía. El timbre sonó 2 veces, agudo e impaciente. Dejé el jarrón y caminé lentamente hacia la puerta principal, con el corazón ya preparado para la decepción. Cuando abrí, Wade apenas me miró. «Mamá», dijo secamente entrando sin esperar invitación. «Necesitamos hablar». Britney pasó a mi lado como un rayo, su perfume impregnando la pequeña entrada. Llevaba un maletín de cuero que aferraba como un arma. «Hola, Agatha», dijo con esa falsa dulzura que siempre me ponía los pelos de punta. Los llevé a la sala, la misma donde Wade había dado sus primeros pasos hacía 35 años. Ahora estaba de pie en el centro como un extraño con los brazos cruzados, mirándolo todo menos a mí. «Te traigo un café». «Acabo de preparar una cafetera», le ofrecí, intentando mantener la calma. «Esto no es una visita social», dijo Wade con la voz más fría que jamás le había oído. «Siéntate, mamá. Hay algo que debes saber». Sentía las piernas débiles al hundirme en mi sillón favorito, el que Harold y yo habíamos elegido juntos hacía 40 años. Britney se sentó frente a mí, abriendo su maletín con deliberada precisión. Wade permaneció de pie, imponente sobre nosotros dos. «La empresa está vendida», anunció como si estuviera hablando del tiempo. Las palabras me impactaron como un puñetazo. «¿Qué quieres decir con que lo vendieron?» Britney sacó un montón de papeles y los puso sobre la mesa de centro entre nosotras. «La venta se cerró ayer por la mañana», dijo con voz seria. «Wade lleva meses ocupándose de todo el papeleo». Me quedé mirando los documentos con la vista un poco borrosa. La empresa que Harold y yo habíamos construido de la nada, la que había mantenido a nuestra familia durante décadas, había desaparecido. «Pero sigo siendo el accionista mayoritario», susurré. Wade soltó una carcajada. «Mamá, llevas 3 años sin participar en las operaciones diarias, desde que murió papá. Ya ni siquiera entiendes las finanzas». «Eso no es verdad», dije, pero mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. Britney intervino, señalándome con las uñas cuidadas. «Apenas puedes con esta casa. Las facturas se acumulan en la encimera de la cocina durante semanas. Se te olvidan las citas. El mes pasado, llamaste a Wade 3 veces en un día, preguntándole lo mismo». Me subieron las mejillas. Era cierto que había estado llamando con más frecuencia desde la muerte de Harold, pero no por confusión, sino por soledad, por extrañar a alguien con quien compartir decisiones. Wade acercó una silla justo frente a mí, con los codos apoyados en las rodillas. «Mamá, tienes 64 años. Has estado pasando apuros desde que papá falleció. La empresa necesita liderazgo joven, ideas nuevas. No puedo seguir viendo cómo la arruinas». «La empresa es rentable», dije con voz más fuerte. «Los informes trimestrales muestran. Pero la industria está cambiando, tecnología, automatización, marketing digital. No entiendes nada de eso». Britney asintió con comprensión. «No intentamos hacerte daño, Agatha. Intentamos protegerte». El comprador pagó muy por encima del valor de mercado. Ese dinero te dará comodidad el resto de tu vida. Los miré buscando alguna señal del hijo que había criado. En cambio vi una impaciencia apenas disimulada. «¿Cuánto?», pregunté en voz baja. Wade y Britney intercambiaron una mirada. 2,8 millones, dijo.
Después de impuestos y tasas, tendrás alrededor de 1,9 millones en tu cuenta el viernes. Fue un buen precio, más que bueno, de hecho. Pero el dinero no era lo importante. Vendiste nuestra empresa sin siquiera preguntarme. Te lo pido ahora, dijo Wade con tono tajante. Firma estos documentos para reconocer que la venta fue en tu mejor interés. Britney se inclinó hacia adelante con una voz empalagosa. Piénsalo, Agatha. Se acabaron las reuniones de la Junta. Se acabó preocuparte por los problemas de los empleados o las fluctuaciones del mercado. Puedes concentrarte en lo que realmente importa, tu jardín, tu club de lectura, quizás algún viaje. Wade se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Al volverse, su rostro se endureció. La verdad, mamá, es que eres una carga. Lo has sido desde que murió papá. Me llamas constantemente con preguntas que cualquier empresario competente debería saber. Cuestionas cada decisión que tomo, aunque no entiendes el mercado actual. La palabra carga quedó suspendida en el aire como humo. Vendí la empresa de papá porque era lo correcto, continuó Wade, alzando la voz. Por el negocio, por los empleados y por ti. Suerte con el alquiler de tu nuevo apartamento, el mantenimiento de esta casa va a costar más de lo que puedes permitirte con un ingreso fijo. Britney le lanzó una mirada de advertencia, pero él la ignoró. Eres mi hijo, dije suavemente, más para mí que para él. Y tú eres mi madre, respondió. Por eso hago esto. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles, y está claro que no vas a ser tú. Me senté en esa silla durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Mi mente estaba extrañamente tranquila, como el ojo de un huracán. Cuando finalmente levanté la vista, Wade y Britney me observaban expectantes. De acuerdo, dije simplemente. Buena suerte. Wade parpadeó. ¿Qué? Me levanté lentamente, alisándome la falda. Supongo que necesitarás que firme esos papeles. ¿Dónde? Britney rebuscó entre los documentos. He aquí, y sus iniciales allí. Firmé donde me indicaban, con la letra firme a pesar del temblor en la mano. Al terminar, le devolví el bolígrafo a Britney y caminé hacia la puerta principal. Eso es todo, me gritó Wade. No vas a discutir. ¿No vas a hacerme sentir culpable por la lealtad familiar? Me giré con la mano en el pomo. ¿Cambiaría algo? Abrió la boca y luego la cerró. No lo creía, dije. Que la pases genial en Milán. Espero que haga buen tiempo para tu luna de miel. Britney abrió mucho los ojos. ¿Cómo supiste de Milán? Sonreí por primera vez desde que llegaron. Sé más de lo que crees. Después de que se fueron, volví a sentarme en mi sillón y miré la sala. Todo estaba exactamente igual que hacía una hora, pero todo había cambiado. El silencio se sentía diferente ahora, no solitario, sino expectante como el momento antes del amanecer. Cogí mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Marcus, soy Agatha. Creo que es hora de que tengamos esa conversación. Marcus llegó en menos de una hora con la misma cartera de cuero desgastada que había usado desde que lo conocí hacía 25 años, mi abogado de toda la vida y sobre todo, mi amigo. Parecía exactamente como lo esperaba, preocupado, pero no sorprendido. Supongo que Wade lo hizo, dijo sentándose en la vieja silla de Harold sin ceremonia. Cada palabra exactamente como lo previmos, respondí, sirviéndole café. El dolor dejó de sorprenderme hace años, lo que me sorprendió fue lo predecible que se había vuelto. ¿Repasamos la cronología?, preguntó Marcus, sacando una carpeta gruesa de su bolso. Asentí, aunque me sabía cada detalle de memoria. Llevamos 3 años planeándolo, comencé con la voz entonando una historia que ya había contado muchas veces, desde el funeral de Harold, cuando Wade me llevó aparte y me sugirió simplificar mis responsabilidades laborales.
Harold y yo teníamos 25 años, recién salidos de la universidad y estábamos en la ruina. Yo tenía un título en administración de empresas y un montón de ideas. Él tenía carisma y la capacidad de cautivar a los inversores. Marcus sonrió, la combinación clásica, dije, excepto que todos asumían que Harold era el cerebro de la operación. Dejé mi taza de café con un suave tintineo. Los préstamos bancarios se aprobaron gracias a su carisma. Las primeras sociedades surgieron porque los hombres de los 80 se sentían más cómodos tratando con otros hombres. Así que seguimos el juego. Me acerqué al escritorio de caoba de la esquina y saqué una fotografía enmarcada del último cajón. Nos mostraba a Harold y a mí en la inauguración de nuestro primer edificio de oficinas. Él sostenía las tijeras, sonriendo a la cámara. Yo estaba de pie un poco detrás de él, con la mano en su hombro, sonriendo pero observando a la multitud. Siempre estaba observando, dije, más para mí que para Marcus. Mientras Harold trabajaba en la sala, yo calculaba quién tenía verdadera influencia, quién solo hablaba en grande, qué acuerdos se concretarían y la estructura de la empresa. Marcus añadió, oficialmente Harold poseía el 60%, tú poseías el 40%. Pero el verdadero poder estaba en las empresas subsidiarias, los fideicomisos de control, los derechos de propiedad intelectual. Todo lo que organicé y gestioné mientras Harold se centraba en la imagen pública del negocio, respondí. Abrí otro cajón, lleno de documentos que Wade nunca había visto. Cuando Wade se incorporó a la empresa hace 8 años, Harold ya presentaba síntomas de su afección cardíaca. Sabíamos que necesitábamos planificar la sucesión. Marcus se sacó las gafas de leer. Fue entonces cuando fundaste el Meridian Trust. Exactamente. Sentí una satisfacción familiar al recordar el cuidado con el que la habíamos construido. El 70% del valor real de la empresa, las patentes, los contratos internacionales, los bienes raíces comerciales se transfirió a un fideicomiso, siendo yo el único beneficiario. El 30% restante, que incluía las operaciones diarias y el nombre de la empresa, se mantuvo dentro de la estructura corporativa tradicional. Y Wade no sabía nada de esto. Me reí, pero no tenía gracia. Wade sabía lo que quería saber. Estaba tan ansioso por demostrar su valía, por demostrar que podía dirigir las cosas mejor que sus anticuados padres. Nunca hacía las preguntas adecuadas. El sol de la tarde entraba a través de las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños secretos. Recordé otra tarde hace casi exactamente un año, cuando escuché a Wade al teléfono en la antigua oficina de Harold. Estaba hablando con Britney, dije con el recuerdo aún vívido. Me preguntaba sobre los activos de la empresa, sobre si yo tenía algún control real sobre las finanzas. Wade se rió y dijo que solo era una figura decorativa, que nunca había entendido el aspecto empresarial de las cosas. Marcus anotó en su blog, fue entonces cuando decidiste acelerar el proceso. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo nunca me había conocido realmente. Regresé a mi silla, sintiendo el peso de décadas a mi alrededor. Durante 35 años, he sido la mujer tras la cortina. He dejado que Harold se atribuya mis ideas. He dejado que Wade crea que solo era su madre despistada que necesitaba protección. ¿Por qué?, preguntó Marcus con dulzura. Era una pregunta que se había hecho muchas veces a lo largo de los años. Porque pensé que era lo que necesitaban de mí. Tracé el borde de mi taza de café con el dedo. Harold necesitaba sentir que el éxito era suyo, su orgullo lo exigía. Y Wade necesitaba creer que me estaba rescatando de mi propia incompetencia. Eso le dio un propósito. Pero Harold sabía la verdad. Harold lo sabía. Mi voz se suavizó sobre todo al final. La noche antes de morir, me hizo prometer algo. Dijo, no dejes que Wade se aproveche de tu bondad como yo. Asegúrate de que aprenda lo que realmente vales. Marcus se recostó en su silla,
observándome con la mirada de quien me conoce lo suficiente como para leer entre líneas. ¿Y ahora? Ahora Wade ha vendido lo que cree que es toda nuestra empresa por $2,8 millones. Sonreí, y esta vez sí que había humor. Lo que no sabe es que vendió alrededor del 30% del valor real, la fachada, por así decirlo. Las acciones de Meridian Trust valen, según la valoración de ayer, aproximadamente $9,2 millones. Saqué un estado financiero del cajón del escritorio. Solo las patentes valen $4 millones. Las propiedades comerciales que tenemos en Houston y Phoenix valen otros $3,5 millones. Los derechos de distribución internacional representan el resto. Marcus silbó por lo bajo. Y Wade no tiene ni idea. Se ha pasado los últimos 3 años diciéndome que no entiendo los negocios modernos. Probablemente tenga razón. No entiendo por qué vender una empresa rentable sin hacer la debida diligencia sobre sus activos reales. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Harold y yo habíamos plantado juntos. ¿Sabes lo que me dijo Wade la Navidad pasada? ¿Qué? Preguntó Marcus. Dijo que yo vivía en el pasado, que necesitaba aceptar que el mundo empresarial había ido más allá de lo que una mujer de mi generación podía comprender. ¿Y se lo dijiste? Le dije que probablemente tenía razón. Me volví hacia Marcus y continué. Luego cerré 3 nuevos acuerdos internacionales y aumenté nuestra cartera de patentes en un 40%. Marcus cerró su carpeta y se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos a que Wade y Britney lleguen a Milán. Se hospedan en el Palazzo Parigi, la suite presidencial. Yo mismo la reservé como regalo de bodas, con fondos de la empresa que ya no existen, de una cuenta que Wade cree que contiene el dinero de su herencia. Sentí una ligera punzada de anticipación. La cuenta que mostrará un saldo cero cuando intenten acceder mañana por la mañana. ¿Y las 53 llamadas? Me reí y el sonido resonó en la habitación silenciosa. Es solo una estimación. Conociendo a Wade podría ser más. Marcus guardó sus papeles en su mochila, pero no se levantó para irse. Agatha, ¿estás segura? Una vez que esto se resuelva, no habrá vuelta atrás con Wade. Consideré su pregunta, la consideré de verdad. ¿Estaba segura? ¿Estaba lista para perder a mi hijo por completo para enseñarle quién era realmente? Marcus, dije finalmente, perdí a mi hijo el día que decidió que era una carga. Todo lo que pasa ahora es solo mi forma de recuperar mi dignidad. Después de que Marcus se fue, me quedé sola en la casa, que de repente se sentía más como mi hogar que en años. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar el número que buscaba. Carla, soy Agatha. Sí, sé que ha pasado tiempo. Escucha, tengo una propuesta para ti. ¿Qué te parecería volver a dirigir una empresa? Mientras hablaba, describiendo mis planes para expandir el negocio que Wade acababa de ceder sin saberlo, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez desde la muerte de Harold, volví a sentirme yo misma, la verdadera yo. La mujer que había construido un imperio mientras todos pensaban que solo servía café y llevaba la contabilidad. Mañana, Wade aprendería la diferencia. La primera llamada llegó exactamente a las 9:47 de la mañana, hora de Milán, que eran las 2:47 de la madrugada cuando yo estaba sentado en mi cocina, completamente despierto con una taza de té de manzanilla. Había estado contando las horas, sabiendo que Wade y Britney intentarían acceder a sus fondos a primera hora de la mañana, tras su llegada. Dejé que sonara. La segunda llamada llegó 3 minutos después, y luego otra. Para la quinta, mi teléfono vibraba tan fuerte sobre la mesa de la cocina que casi se cae al suelo. Lo contesté al sexto timbre. Mamá, su voz sonaba tensa, el pánico apenas contenido bajo una fina capa de control. Hay un problema con las cuentas bancarias. ¿Algún problema técnico? Los fondos de la venta no llegan.
Tomé un sorbo lento de té. ¡Qué raro! ¿Has llamado al banco? Claro, llamé al banco. La fachada ya se estaba agrietando. Dijeron que la cuenta fue cerrada ayer por la tarde. ¿Cerrada? Mamá. ¿Cómo es que una cuenta se cierra sola? No lo sé, querida. La banca no es mi especialidad, como me has recordado muchas veces. Hubo una pausa, y pude oír la voz de Britney de fondo, aguda y exigente. Wade tapó el teléfono, pero aún pude entender sus palabras. Dile que lo arregle. Ya. Mamá. La voz de Wade volvió más controlada, pero con un tono que nunca antes había oído. Necesito que llames a Marcus. Obviamente hubo algún error con el papeleo. El dinero de la venta debería haberse depositado ayer. Lo llamaré mañana, dije amablemente. Son casi las 3 de la madrugada aquí, Wade. Seguro que lo que sea puede esperar hasta el horario de oficina. No, no puede esperar. El control se quebró por completo. Estamos en Milán, mamá. Tenemos reservas, planes. Pagué una suite en uno de los hoteles más caros de Europa. Nuestras tarjetas tampoco funcionan. Hice un chasquido compasivo con la lengua. Eso sí que suena incómodo. Espero que hayas traído algo de dinero para emergencias. La línea quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Wade, cada vez más entrecortada. Cuando volvió a hablar, su voz era peligrosamente baja. Mamá, lo voy a preguntar una vez más y necesito que me escuches con mucha atención. Llama a Marcus ahora mismo y averigua dónde está nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Repetí la frase lentamente saboreando cada palabra. No sabía que tú y yo tuviéramos cuentas conjuntas, Wade. El dinero de la venta, mi herencia, los 2,8 millones que deberían estar en mi cuenta ahora mismo. Dejé mi taza de té con cuidado. Ah, ese dinero. Sí, sé exactamente dónde está. Gracias a Dios, lo oí exhalar. Entonces, llama a Marcus y... Está en mi cuenta, dije simplemente. El silencio que siguió fue tan absoluto que me pregunté si se habría cortado la llamada. Entonces volvió la voz de Wade, apenas un susurro. ¿Qué dijiste? Dije que el dinero está en mi cuenta, donde siempre ha estado y donde se quedará. La explosión fue inmediata. ¿De qué demonios estás hablando? Vendí la empresa. Tengo los papeles. Los firmaste tú mismo. Sí, vendiste la empresa. Y sí, firmé los papeles. Vendiste el 30% de Herald Industries por $2,8 millones. Un precio bastante bueno considerando lo que realmente poseías, considerando todo. Ya podía oír a Britney, su voz cada vez más cerca del teléfono. ¿Qué está diciendo? Wade, ¿de qué está hablando? Mamá, la voz de Wade temblaba. No sabía si era de rabia o de miedo. Deja de jugar. No puedes hacer esto. La empresa era de papá. Ahora es mía. El nombre de la empresa era de tu padre, sí. Y las operaciones diarias, la nómina de los empleados, el alquiler de la oficina en el centro de Austin, todo eso era tuyo para venderlo. Y lo hiciste. ¡Felicidades! Entonces, ¿dónde? Su voz se cortó de golpe y supe que empezaba a comprender. ¿Dónde están los activos? Terminé la frase por él. Las patentes, los contratos internacionales, los bienes raíces comerciales, los derechos de fabricación. Esos nunca fueron parte de lo que heredaste, querido. Siempre fueron míos. El teléfono sonó y oí con claridad la voz de Britney. Dame ese teléfono. Señora Holloway, le presento a Britney. Creo que hubo un malentendido. Hola, Britney. ¿Qué tal el tiempo en Milán? No importa el clima.
Wade me dice que reclamas la propiedad de bienes que le pertenecen por derecho. Eso no es legalmente posible. He visto los documentos de constitución. ¿Has visto los documentos de constitución?, le corregí. Los que Wade quería que vieras. Dime, ¿revisaste por casualidad los documentos de Meridian Trust, o los de la filial de Patterson Holdings, o quizás las cesiones de propiedad intelectual presentadas ante el Estado de Delaware? El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No lo creía, continué. Verás, Britney, cuando pasas 40 años construyendo un negocio, aprendes a proteger tus intereses. Aprendes que a veces los activos más importantes son los que no están escritos en el membrete. La voz de Wade volvió a la línea. Y ahora sí que había miedo. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Somos familia. Sí, somos familia. Por eso te sentiste cómoda llamándome una carga y vendiendo lo que creías el trabajo de mi vida sin siquiera consultarme. Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia la ventana, mirando el amanecer, que empezaba a teñir el cielo de rosa. Dime, Wade, ¿de verdad creías que estaba tan senil que no sabría lo que estabas planeando? ¿Planeando? No estaba planeando nada. Estaba intentando ayudarte. Intentabas apropiarte de lo que creías una herencia fácil. La diferencia es que contabas con que yo fuera la anciana indefensa que te has convencido de que soy. Britney volvió a agarrar el teléfono. Esto es maltrato a personas mayores. Te vamos a demandar por todo lo que tienes. Me reí con una risa genuina. ¿Con qué dinero, querida, y con qué abogados? ¿Los que aún no has pagado porque estás en el vestíbulo de un hotel en Milán sin fondos? Lo solucionaremos, dijo Wade de nuevo al teléfono. Llamaré a todos mis conocidos. Llamaré a los antiguos socios de papá. Me prestarán el dinero para luchar contra esto. ¿Se refiere a los socios comerciales cuyos contratos ahora son nulos porque la empresa con la que se asociaron ya no existe de forma significativa?, pregunté. O quizás se refiere a los que actualmente están negociando nuevos acuerdos más lucrativos con Meridian Trust. El sonido que llegó por el teléfono era una mezcla de gruñido y sollozo. Lo planeaste. Lo planeaste todo. Me preparé para ello, corregí. Hay una diferencia. Esperaba que me demostraras que estaba equivocada. Esperaba que me mostraras que valorabas nuestra relación más que lo que podías quitarme. Valoro nuestra relación. No, Wade. Valoras lo que creías que nuestra relación podía ofrecerte. Ahí también hay una diferencia. Oí sonidos del vestíbulo del hotel de fondo, voces que hablaban italiano a toda velocidad y el inconfundible sonido de un ascensor. Era evidente que intentaban aclarar su situación en público, lo cual no podía ser agradable. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó Wade en voz baja. ¿Sabes qué? Sabía que iba a vender la empresa. Consideré mentir, para que pareciera que lo acababa de descubrir. Pero Wade se merecía la verdad, aunque le doliera. 3 años, dije simplemente. Desde la semana después del funeral de tu padre, cuando me dijiste que probablemente debería empezar a pensar en simplificar mis responsabilidades empresariales. 3 años, repitió aturdido. 3 años viéndote dar vueltas como un buitre, esperando el momento oportuno para convencerme de mi incompetencia. 3 años escuchándoos a ti, y a Britney susurrar sobre mi memoria, mis capacidades, mi edad. 3 años preparándome para esta misma conversación. La voz de Britney regresó, ahora estridente por el pánico. No podemos quedarnos aquí sin dinero. ¿Entiendes? Nos van a echar de este hotel. Seguro que se les ocurre algo, dije. Al fin y al cabo, ambos son mucho más capaces que yo. Seguro que un problemita como quedarse varado en Europa sin dinero no es nada para gente con tu perspicacia empresarial. Mamá, por favor.
La voz de Wade se quebró al decir la palabra. Cometí un error. Ahora lo veo. Solo dime qué tengo que hacer para solucionarlo. Por un instante, solo un instante, sentí la familiar y vieja fuerza del instinto maternal, el deseo de rescatarlo, de mejorarlo todo, de ser la madre que resolviera todos sus problemas. Pero entonces recordé estar sentada ayer en mi sala, escuchándolo llamarme una carga. Puedes empezar por averiguar cómo volver a casa desde Milán sin mi ayuda, dije. Considéralo una experiencia de aprendizaje sobre resolución de problemas. No te estoy abandonando, Wade. Te estoy dejando experimentar lo que se siente la independencia. ¿No era eso lo que querías? Liberarte de la carga de ser madre. El teléfono se quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de WDE. Cuando volvió a hablar, su voz era débil, derrotada. ¿Y ahora qué? Ahora aprendes lo que siempre he sabido, dije, viendo cómo el amanecer teñía el mundo de tonos dorados. Esa familia no es solo cuestión de sangre. Es cuestión de respeto. Y el respeto no se hereda, Wade. Se gana. Colgué el teléfono y apagué el timbre. Según mis cálculos, esa había sido la llamada número 13. Si mis cálculos eran correctos, me quedaban 40 más. Me preparé una taza de té recién hecho y me acomodé en la mesa de la cocina con mi tableta. Tenía correos electrónicos que leer, decisiones de negocios que tomar y una empresa que dirigir, la verdadera empresa, la que nunca había dejado de ser mía. Afuera, el mundo despertaba a un hermoso nuevo día. Al mediodía mi teléfono tenía 37 llamadas perdidas. Volví a activar el timbre sobre las 10, con curiosidad por saber cómo evolucionaría el tono de los mensajes de WDE a medida que su situación se volviera más desesperada. No me decepcionó. Los mensajes pasaron de la confusión al enojo, a la súplica, a la amenaza, y de nuevo a la súplica. La voz de Britney sonaba con más frecuencia a medida que avanzaba la mañana, abandonando por completo su anterior cortesía en favor de exigencias cada vez más estridentes. Estaba en mi jardín podando las rosas que Harold había plantado para nuestro 20º aniversario cuando llegó el número 38. Esta vez contesté al primer tono. Buenas tardes, Wade. Mamá, su voz sonaba agotada. Necesitamos hablar de verdad. Estoy escuchando. No por teléfono. Cara a cara. Volvemos a casa. Hice una pausa en mi poda, considerando este desarrollo. ¿Con qué dinero? Creo que mencionaste que tus tarjetas no funcionaban. Llamé al tío Robert. Nos está enviando dinero para los billetes de avión. El hermano de Harold, Robert, el que siempre había estado celoso de nuestro éxito. Solo podía imaginar la conversación que Wade tuvo con él, probablemente pintándome como una anciana vengativa que le había robado su legítima herencia. Qué ingenioso de tu parte, dije. Volveremos mañana por la noche. Estarás en casa. Este es mi hogar, Wade. ¿Dónde más podría estar? La línea se quedó en silencio por un momento. Mamá, quiero que sepas que voy a luchar contra esto legalmente. Es decir, no puedo dejar que destruyas el legado de papá por despecho, el legado de Harold. Repetí lentamente, dime, Wade, ¿cuál crees que es realmente el legado de tu padre? La empresa, el negocio que construyó de la nada. Construimos desde cero, corregí. Tu padre y yo juntos. Pero entiendo por qué olvidaste ese detalle. Bien. Lo construimos. Eso no quita que ahora lo estén destruyendo. Dejé mis tijeras de podar y me senté en el banco del jardín que Harold me había construido después de mi primer susto con el cáncer hace 10 años. No estoy destruyendo nada, Wade. Lo estoy protegiendo. ¿De quién? De ti. La sinceridad de mi respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. ¿De mí?
Mamá, intento honrar la memoria de papá. Intento construir sobre lo que él creó. Lo que intentas hacer es retirar tu dinero lo antes posible, para que tú y Britney puedan vivir un estilo de vida que no se han ganado. El comprador que encontraste, Stewart Industries, se especializa en adquirir empresas solo para despojarlas de sus activos y despedir a sus empleados. ¿Lo sabías? Silencio. Ya me lo imaginaba. ¿Sabías que planean cerrar nuestra oficina de Austin y mudarnos a México en 6 meses? ¿Qué 43 familias habrían perdido su trabajo para Navidad? Eso no es, yo no. No preguntaste, Wade. Viste una gran cantidad de dólares y no preguntaste qué pasaría con la gente con la que tu padre y yo pasamos 40 años construyendo relaciones. Podía escuchar a Britney de fondo, su voz urgente pero demasiado distante para distinguir las palabras. Los empleados encontrarían otros trabajos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Margaret Henley ha sido nuestra gerente de oficina durante 18 años. Tiene 56 años y terminó la secundaria. ¿Cuándo crees que encontrará otro trabajo con el mismo salario que nosotros? Tom Rodríguez lleva con nosotros desde los 22 años, su hija acaba de empezar la universidad. ¿Cómo crees que podría pagar la matrícula después de que lo despidieran? Los negocios no son caridad, mamá. A veces la gente sale lastimada. Tienes razón. Los negocios no son caridad, pero tampoco saqueo. Hay una diferencia entre tomar decisiones difíciles y tomar decisiones egoístas. La conversación fue interrumpida por lo que parecía una discusión en italiano, probablemente del personal del hotel. Me imaginaba la escena, Wade y Britney de pie en un vestíbulo opulento con aspecto cada vez más desaliñado mientras intentaban negociar con gente a la que no le importaban sus derechos estadounidenses. Estaremos en casa mañana, dijo finalmente Wade, y resolveremos esto como es debido. Lo espero con ansias. Después de colgar, me quedé sentado en el jardín un buen rato pensando en la conversación y en lo que vendría después. Sabía que Wade contrataría un abogado en cuanto volviera a Austin. Sabía que intentaría encontrar la manera de desafiar la estructura del fideicomiso, alegando que manipulé a Harold o me aproveché de su enfermedad. Lo que WD no sabía era que yo también me había estado preparando para esa posibilidad. Saqué mi teléfono y llamé a Marcus nuevamente. A ver si adivino, dijo antes de que pudiera hablar. Se enteraron de lo de Milán. Llamada número 38. Vuelan de vuelta mañana con el dinero del tío Robert, y Wade amenaza con tomar medidas legales. Él cree que puede anular el fideicomiso. Marcus se rió entre dientes. Supongo que tú también estás listo para eso. Saca los vídeos, dije. Todos, las reuniones de la junta, las cenas familiares, las conversaciones en la oficina de Harold. Si Wade quiere afirmar que manipulé a su padre, mostrémosle a todos quién manipulaba a quién. Durante los últimos 3 años, desde que Wade empezó a hablar de mi competencia, había estado grabando nuestras interacciones. No exactamente a escondidas, pero tampoco de forma obvia. Una pequeña grabadora digital en mi bolso durante las cenas familiares, aplicaciones de notas de voz activadas durante las llamadas, cámaras de seguridad en la oficina que captaban algo más que robos. Había aprendido hacía mucho tiempo que la documentación era una protección, especialmente para las mujeres en los negocios, especialmente para las mujeres mayores en los negocios. ¿De qué extensión estamos hablando?, preguntó Marcus. Bastante extenso. Wade le dijo a Harold que me estaba confundiendo con conceptos básicos de negocios. Wade le sugirió a su padre que quizás era hora de que me dedicara únicamente a la asesoría. Wade habló con Britney sobre cómo convencerme de que vender era lo mejor para mí. ¿Y las respuestas de Harold? Sonreí al recordar a Harold defendiéndome cada vez. Tu madre podría dejar atrás a la mayoría de los directores ejecutivos de la mitad de su edad, y si no lo ves, no eres tan inteligente como te crié.
Esa noche me preparé una cena sencilla y me dispuse a revisar los informes financieros de nuestras divisiones internacionales. Meridian Trust no era solo un holding, era una empresa en constante crecimiento. Mientras Wade se centraba en la ostentosa sede de Austin y en la cartera de clientes nacionales, yo discretamente expandía nuestro alcance a mercados que él ni siquiera había considerado. Nuestra alianza con una empresa de fabricación sostenible en Alemania generaba más ingresos que toda nuestra operación en Texas. Nuestros acuerdos de licencia en Japón habían duplicado su valor en los últimos 18 meses. Las patentes de software que desarrollamos para la gestión de inventarios estaban siendo utilizadas por empresas de 3 continentes. Wade creía haber vendido nuestra empresa por $2,8 millones. En realidad había vendido la parte menos valiosa de un imperio que valía más de $15 millones. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Has cometido el mayor error de tu vida. Al parecer, Brittany había encontrado la manera de enviar mensajes internacionales. Me pregunté si le había pedido prestado el teléfono a alguien o si había convencido al tío Robert para que incluyera la mensajería en su asistencia de emergencia. Le respondí, el mayor error de mi vida fue dejarte entrar en mi familia. Lo estoy corrigiendo. La respuesta llegó de inmediato, WD nunca te perdonará esto. Me quedé mirando ese mensaje por un largo momento, sintiendo que algo se asentaba en lo profundo de mi pecho, algo que parecía alivio. Bien, le respondí, quizás ahora podamos tener una relación honesta. Después de eso, apagué el teléfono y pasé la noche leyendo. Harold siempre decía que las mejores decisiones de negocio se toman con la mente despejada y el corazón sereno. Mañana traería drama, acusaciones y probablemente abogados. Esta noche quería disfrutar de ese pedazo de casa que por fin volvía a sentir como mío. Alrededor de la medianoche recorrí las habitaciones que Harold y yo habíamos compartido durante tantos años, la sala donde planeamos nuestra primera expansión, la cocina donde celebramos nuestros contratos más importantes, la oficina donde trabajamos codo con codo construyendo algo de lo que estábamos orgullosos. Durante 3 años, esta casa se había sentido como un mausoleo, un santuario para un hombre que ya no está y un negocio que creía haber perdido el control. Esta noche volvía a cobrar vida. Me detuve frente a las fotos familiares que adornaban el pasillo, observando imágenes de Wade de niño, de adolescente, de joven recién comenzando su carrera. En cada foto sonreía, seguro de sí mismo, rodeado de amor y apoyo. Le había dado todo lo que se me ocurría, educación, oportunidades, amor incondicional y un camino al éxito. Lo que aparentemente no le había dado era respeto por quienes le habían proporcionado todo eso. Mañana aprendería lo que se sentía perderlo. Y tal vez con mucha suerte también aprendería lo que costaba recuperarlo. El coche de alquiler de WD llegó a mi entrada a las 6:43 de la tarde del día siguiente. Los había estado observando desde la ventana de la cocina, cronometrando su llegada con la misma precisión con la que antes programaba conferencias telefónicas internacionales. Llegaron 12 minutos más tarde de lo que predijo la aplicación de seguimiento de vuelos, lo que significaba que probablemente discutieron durante el trayecto desde el aeropuerto. No me apresuré a abrir la puerta cuando el familiar e impaciente llamado de WD resonó por toda la casa. En cambio, terminé de lavar los platos, me sequé las manos con cuidado y me alisé el pelo antes de caminar lentamente hacia la entrada. A través del cristal esmerilado, pude ver 2 figuras rígidas en mi porche. Al abrir la puerta, la diferencia en su apariencia fue sorprendente. El traje habitualmente impecable de WD estaba arrugado por el viaje, su cabello estaba despeinado y sus ojos tenían una mirada salvaje y desesperada que nunca antes había visto. Brittany se veía aún peor, tenía el maquillaje corrido, su ropa de diseñador parecía la de alguien que había dormido con ella puesta y aferraba un bolso enorme como si fuera un salvavidas. «Mamá», dijo Wade con voz controlada. «Tenemos que hablar». «Por supuesto». «Adelante».
Me siguieron a la sala, el mismo espacio donde todo esto había comenzado hacía apenas 4 días, pero la dinámica había cambiado por completo. Donde antes Wade se mantenía seguro, ahora estaba sentado en el borde del sofá como si estuviera a punto de salir corriendo. Brittany estaba sentada a su lado, recorriendo la habitación con la mirada como si estuviera catalogando objetos por su posible valor. He traído a mi abogado, anunció Wade, intentando recuperar algo de autoridad. Estará aquí mañana por la mañana. Vamos a impugnar los documentos del fideicomiso. Es su derecho, dije amablemente acomodándome en mi sillón favorito. Aunque debo advertirle que las impugnaciones legales a fideicomisos debidamente ejecutados rara vez prosperan, sobre todo cuando hay 30 años de documentación que avala su validez. Brittany se inclinó hacia adelante y su compostura finalmente se quebró por completo. No puedes hacernos esto, Agatha. Tenemos una vida planeada. Tenemos compromisos. Dejé mi trabajo en el hospital porque Wade dijo que estaríamos preparados para toda la vida. ¿Dejaste tu trabajo? Levanté una ceja. ¡Qué presuntuoso! Compramos una casa, dijo Wade en voz baja. Según el precio de venta previsto, el pago inicial vence la semana que viene. Eso sí que parece un problema, coincidí. Una mala planificación financiera suele acarrear estas dificultades. El control de WD se desvaneció. Deja de jugar. ¿Sabes lo que has hecho? Me has robado lo que por derecho me pertenece. ¿De verdad? Saqué una carpeta manila de la mesita junto a mi silla. ¿Repasemos lo que te pertenecía por derecho? Abrí la carpeta y extendí varios documentos sobre la mesa de centro. Wade y Brittany se inclinaron hacia adelante entrecerrando los ojos para leer el texto legal. Este es el testamento de su padre, dije señalando el primer documento. Como puede ver, le dejó el negocio familiar tal como estaba legalmente constituido al momento de su muerte. Esto incluía el nombre corporativo, el contrato de arrendamiento de la oficina, los contratos de los empleados y las relaciones con los clientes domésticos. WD tomó el documento y lo examinó frenéticamente. Dice, heredó su parte de Herald Industries, que era el 60% de la empresa. Correcto, el 60% de Herald Industries tal como existía hace 3 años. Saqué otro documento. Sin embargo, esta es la enmienda que su padre firmó 18 meses antes de morir, reconociendo formalmente que los activos más valiosos se habían transferido a entidades separadas en las que no tenía participación. Es imposible, dijo Brittany, arrebatándole el papel. Harold no habría cedido sus propios bienes. Harold no cedió nada, corregí. Harold reconoció lo que siempre había sido cierto, que esos activos eran míos desde el principio. Yo fui quien desarrolló las patentes, negoció los contratos internacionales y compró las propiedades comerciales. Nunca fueron suyos para dejárselos a nadie. Observé el rostro de WD mientras la realidad se apoderaba de mí. Su expresión oscilaba entre confusión, enojo y finalmente una especie de comprensión vacía. Lo planeaste desde el principio, susurró. Protegí lo que construí, dije, al como lo haría cualquier empresario inteligente. WD se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro. No, esto es más que eso. Me hiciste creer que heredaba una empresa multimillonaria. Me viste hacer planes, comprometerme, dejar mi trabajo para dedicarme a dirigir el negocio a tiempo completo. Me preparaste para el fracaso. Te di exactamente lo que te dejó tu padre, dije con calma. Si decidiste hacer suposiciones sobre el valor sin investigar a fondo, no es mi responsabilidad. Eres mi madre. Confié en ti. ¿En serio? Porque desde mi punto de vista, parece que confiaste en que yo era demasiado estúpida y estaba demasiado afligida como para darme cuenta de lo que planeabas. Saqué mi teléfono y busqué una grabación de voz que había guardado hacía 8 meses. La voz de WD llenó la habitación,
débil pero clara, desde el pequeño altavoz del teléfono. Britney, te lo digo, no tiene ni idea de lo que tiene entre manos. Mamá cree que la empresa vale como mucho 3 millones. Siempre ha sido una ignorante de las finanzas. En cuanto la convenza de vender, tendremos lo suficiente para comprar esa casa en Westlack, y aún nos sobrarán millones. La anciana estará tan agradecida por nuestra ayuda que probablemente también nos dé un poder notarial sobre sus cuentas personales. La grabación continuó durante 30 segundos más, mientras Wade se reía de lo fácil que sería manipular a su madre, tan dispersa, para que tomara decisiones que lo beneficiaran. Britney palideció. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Wade. Hiciste esa llamada desde mi cocina el pasado diciembre, en tu fiesta de inauguración. Saliste a comprar vino y pensaste que estaba en el baño. Estaba justo a la vuelta de la esquina con mi teléfono en la mano, dije. Wade se recostó en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Nos has estado grabando? Me he estado protegiendo, corregí. Algo que aprendí durante 40 años de ser subestimada por hombres que se creían más inteligentes que yo. Saqué otro teléfono y reproduje una segunda grabación, esta vez de la conversación de Wade con su padre apenas 6 meses antes de la muerte de Harold. Papá, estoy preocupado por mamá. Últimamente parece estar confundida con los conceptos básicos de negocios. Quizás sea hora de empezar a convertirla en asesora. Ya sabes, déjame encargarme de las operaciones diarias antes de que cometa un error que nos cueste todo. La respuesta de Harold fue clarísima: hijo, tu madre ha olvidado más de negocios de lo que tú has aprendido. Si crees que está confundida, no le estás prestando atención. Ha estado dándole vueltas a competidores que le doblan la edad, mientras tú te has centrado en los asuntos de la oficina. La voz de WD se tornó petulante. Simplemente creo que nuevas perspectivas podrían ser valiosas. Algunas de sus ideas parecen bastante anticuadas. La risa de Harold se oía, incluso a través del altavoz. Wade, tu madre cerró un trato internacional de $2 millones la semana pasada mientras te quejabas del café en la sala de descanso. Quizás deberías preocuparte menos por sus perspectivas y más por desarrollar las tuyas propias. Cuando terminó la grabación, Wade parecía físicamente enfermo y Britney lo miró con creciente horror. Me dijiste que se estaba volviendo loca, dijo lentamente. Dijiste que a los médicos les preocupaba la demencia precoz. Nunca dije eso, protestó Wade débilmente. Sin duda lo dijiste, insistió Britney, alzando la voz. Dijiste que por eso teníamos que actuar rápido antes de que tomara decisiones que perjudicaran las finanzas familiares. Me aclaré la garganta. Nunca hubo ninguna preocupación médica sobre la demencia. Mi última evaluación cognitiva, realizada como parte de mi examen físico anual hace 4 meses, no mostró ningún signo de deterioro mental. Puedo proporcionarle el historial médico si lo desea. Britney se giró para mirar a Wade con puro asco. Me mentiste sobre todo. No mentí, dijo desesperado. Intentaba proteger nuestro futuro. ¿Pensaste que podrías robarle a tu propia madre y convencer a tu esposa de que era por su bien? Terminé. La pregunta ahora es, ¿qué planeas hacer ahora? Wade miró a su alrededor como un animal enjaulado. Iré al fideicomiso. Contrataré a los mejores abogados de Texas. Demostraré que manipulaste a papá cuando estaba enfermo. ¿Con qué dinero?, pregunté con sensatez. Tus tarjetas no funcionan. Recuerda, el tío Robert pagó tus billetes de avión, pero dudo que esté dispuesto a financiar una larga batalla legal contra fideicomisos que se han mantenido correctamente durante 3 décadas. Ya se me ocurrirá algo, dijo. Acepté. O podrías aceptar la realidad y decidir qué tipo de relación quieres de ahora en adelante. Britney se levantó bruscamente. No me quedo por esto, Wade. Arregla esto o estoy acabada.
No me casé con alguien que mentiría sobre millones de dólares y luego lo perdería todo por pura estupidez. Ella se dirigió furiosa hacia la puerta principal, mientras sus tacones resonaban furiosamente contra el piso de madera. Wade empezó a seguirme, pero se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz entrecortada. Quiero que decidas si me amas o solo lo que creías que podía darte, dije en voz baja, porque una de esas relaciones tiene futuro y la otra no. WD me miró fijamente un buen rato y luego salió sin decir nada más. Por la ventanilla, lo vi a él y a Britney discutiendo acaloradamente junto a su coche de alquiler. Ella se subió por el lado del copiloto, cerró la puerta de golpe y se marcharon. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Era el número de WDE. Mamá, necesito un lugar donde pasar la noche. Britney me echó del hotel. La habitación de invitados está disponible, dije. El alquiler es de $50 por noche y tendrás que ayudar con las tareas de la casa. ¿$50? Mamá, no tengo $50. Entonces supongo que será mejor que empieces a pensar en cómo ganar algo de dinero. Hubo una larga pausa. ¿De verdad vas a dejarme sin hogar? Voy a dejarte experimentar lo que significa ser independiente cuando no tienes red de seguridad, dije. Considéralo una educación sobre responsabilidad personal. Soy tu hijo. Sí, dije. Y ya es hora de que aprendas lo que eso significa. 6 meses después, estaba en la cocina preparando café para dos, una rutina tan natural como respirar. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que brillaban. Wade las había limpiado el día anterior como parte de sus responsabilidades semanales. La casa nunca se había visto mejor ni se había sentido más tranquila. Buenos días, mamá, dijo Wade apareciendo en la puerta vestido con vaqueros y una camisa sencilla, con el pelo aún húmedo de la ducha. Los trajes de diseñador habían desaparecido hacía tiempo, los había vendido meses atrás para cubrir sus necesidades básicas. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor que en años, la verdad. Se acercó al armario y sacó 2 tazas, un gesto que se había vuelto automático. Anoche terminé de revisar los informes trimestrales. La sociedad alemana está superando las proyecciones en un 18%. Sonreí entregándole su café solo, como había aprendido a tomarlo cuando las cafeteras caras y las cremas de lujo ya no entraban en el presupuesto. ¿Y la expansión de Tokio? Los contratos deberían estar finalizados a finales de mes. Tu intuición para anticiparte al mercado fue perfecta. A Wade le había llevado 3 meses superar la amargura de trabajar para su madre en lugar de heredar su empresa. Le había llevado otros 2 meses darse cuenta de que estaba aprendiendo más sobre negocios que nunca cuando creía tener derecho al éxito. La transformación no había sido fácil ni agradable. Después de que Britney lo dejara en el hotel esa noche, Wade pasó 2 semanas durmiendo en los sofás de sus amigos, intentando pedir dinero prestado a los abogados para impugnar el fideicomiso. Uno tras otro sus amigos dejaron de devolverle las llamadas al darse cuenta de que no tenía forma de pagarles. El tío Robert se negó a financiar una batalla legal después de que el abogado de Harold confirmara que los documentos del fideicomiso eran impecables. WDE finalmente apareció en mi puerta 3 semanas después, exhausto y humilde, preguntando si la habitación de invitados aún estaba disponible. Pagaré los $50 por noche, dijo, de pie en el porche con una sola maleta. Y me encargaré de las tareas de la casa, solo necesito un lugar donde quedarme mientras pienso en qué hacer. Lo que venga después es cosa tuya, le dije. Pero si se quedaba, seguiría mis reglas, nada de alcohol, nada de drogas, nada de visitas sin permiso, alquiler pagado semanalmente por adelantado y las tareas del hogar hechas sin quejarse. Y lo más importante, si quería volver a formar parte del negocio familiar, empezaría desde abajo y ascendería por méritos, no por linaje. Tengo una reunión con el grupo Henderson esta tarde, dije, sentándome a la mesa de la cocina con mi café.
¿Te gustaría asistir? Los ojos de WD se iluminaron. ¿En serio? Son uno de nuestros mayores clientes potenciales, y es notoriamente difícil trabajar con ellos. Pensé que podrías aprender algo observando cómo se maneja a clientes exigentes. Hace 6 meses, Wade se habría enfurecido ante la sugerencia de que necesitaba aprender algo. Ahora asintió con entusiasmo. Te lo agradecería. Debería preparar algo con antelación. Revise su historial, estudie sus colaboraciones anteriores, piense por qué podrían dudar en trabajar con nosotros y cómo podemos abordar esas inquietudes. Escritura a mano. Me quedé despierto hasta la medianoche investigando su cultura corporativa y los recientes desafíos del mercado. Sentí una calidez familiar en el pecho, la misma sensación que experimenté cuando Wade tenía 8 años y pasó horas construyendo un elaborado castillo de Lego, decidido a que cada detalle fuera perfecto. En algún momento del camino, perdí a ese niño centrado y decidido. Agradecí verlo regresar. Wade, dije con cuidado, quiero que sepas que estoy orgulloso de lo duro que has trabajado. Levantó la vista de su cuaderno, sorprendido. ¿Tú eres? Sí. Cuando regresaste no estaba seguro de si estabas aquí porque de verdad querías cambiar o porque no tenías a dónde ir. La verdad es que al principio fue porque no tenía dónde ir. La cara de WD se sonrojó levemente. Pasé esas semanas en el sofá planeando cómo iba a demostrarte que te equivocabas, cómo iba a recuperar lo que creía mío. Me llevó un tiempo darme cuenta de que lo que creía mío nunca lo fue realmente. Y entonces Wade dejó su taza de café y me miró fijamente. Ahora me doy cuenta de que desperdicié los primeros 35 años de mi vida intentando vivir a la altura de una imagen de papá que ni siquiera era real. Creía que ser hombre significaba tomar lo que quería y nunca pedir ayuda. Creía que la fuerza consistía en no admitir nunca mis errores. ¿Y ahora qué piensas? Creo que papá tuvo éxito porque fue lo suficientemente inteligente como para casarse con alguien más inteligente que él, y lo suficientemente humilde como para escuchar sus consejos. La voz de WD era firme y seria. Creo que me perdí 35 años de aprendizaje de la persona más capaz que conozco, porque fui demasiado arrogante para ver más allá de mis propias suposiciones. La conversación se interrumpió al sonar mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no había visto en meses. Britney WD vio el nombre en la pantalla y se puso tensa. ¿Vas a contestar? Tengo curiosidad por saber qué quiere después de tanto tiempo. Acepté la llamada. Hola, Britney. ¿Ágata? Hola. Espero no llamar en un mal momento. Su voz era diferente, más baja, menos segura de lo que recordaba. Está bien. ¿Qué puedo hacer por usted? Me preguntaba si Wade está ahí. He intentado contactarlo, pero su número está desconectado. Miré a Wade, que negaba con la cabeza vigorosamente. Está aquí. ¿Te gustaría hablar con él? En realidad, esperaba hablar contigo primero. Tengo algo que decirte. Wade levantó las cejas, pero no objetó cuando puse el teléfono en altavoz. Te debo una disculpa, Britney. Una muy grande. Me equivoqué contigo y me equivoqué al animar a Wade a hacer lo que hizo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté. La vida, dijo con una risa amarga. Después de dejar a Wade en Austin, volví a vivir con mis padres. Llevo 6 meses buscando trabajo y déjenme decirles que es una lección de humildad. Olvidé lo que era trabajar por las cosas en lugar de simplemente esperar que me las dieran. Ya veo. También tuve tiempo de pensar en nuestro matrimonio, en la persona que era cuando estaba con Wade. No me gustaba mucho esa persona. Era arrogante y codiciosa, y me sentía completamente cómoda con la idea de aprovecharme de alguien que no había hecho más que amar y apoyar a su hijo. Te llamé para disculparte, Britney, continuó, pero también para decirle a Wade algo importante.
Los papeles del divorcio se tramitarán esta semana. No pido nada más que mis pertenencias. No merezco nada más que eso. Britney. No tienes que hacerlo. Sí, lo creo. Wade, cometiste errores, pero yo los agravé. Te presioné para que vieras a tu madre como un obstáculo en lugar de una aliada. Te convencí de que aprovecharte de ella estaba, de alguna manera, justificado. Me avergüenzo de quién era y lo siento. Después de colgar, Wade y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos. ¿Cómo te sientes?, pregunté finalmente. Aliviado, dijo sin dudar, triste pero aliviado. La persona que era cuando estaba casado con Britney tampoco me gustaba mucho. Y ahora Wade miraba la cocina y veía el sencillo desayuno que habíamos compartido en el trabajo honesto que nos esperaba a ambos. Ahora siento que tal vez me estoy convirtiendo en alguien de quien papá se habría sentido orgulloso. Tu padre siempre estuvo orgulloso de ti, dije con dulzura. Solo quería que tú también lo estuvieras. La reunión de esa tarde con el grupo Henderson salió mejor de lo esperado. Wade hizo preguntas inteligentes, tomó notas detalladas y ofreció perspectivas que demostraban que realmente había investigado a fondo. Cuando preguntaron sobre nuestra planificación de sucesión, pude señalar a Wade como nuestro director de operaciones, un puesto que se había ganado tras 6 meses de jornadas de 60 horas semanales y un rendimiento impecable. Después de que los clientes se fueron, Wade y yo nos sentamos en la sala de conferencias revisando las notas. Creo que van a firmar, dijo mientras organizaba sus papeles. Yo también lo creo. ¡Qué trabajo tan excelente hoy! Wade sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando estabas creando las estructuras fiduciarias, cuando estabas protegiendo mis activos, ¿sabías que terminaría así, con yo trabajando para ti, aprendiendo el negocio como es debido? Consideré la pregunta con atención. Esperaba que sí, estaba preparada para la posibilidad de que te alejaras para siempre y no me volvieras a hablar. ¿Qué habrías hecho entonces? Habría dirigido la empresa yo mismo hasta que no pudiera más y luego se la habría vendido a alguien que cuidara de nuestros empleados. Pero te habría extrañado cada día del resto de mi vida. Los ojos de WD se llenaron de lágrimas. Siento haberte hecho pasar por eso. Siento haberte hecho sentir que tenías que elegir entre protegerte a ti mismo o protegerme a mí. No me obligaste a elegir, dije. Tú elegiste qué tipo de hijo querías ser. Solo me aseguré de que esa decisión tuviera consecuencias reales. Y si hubiera elegido otra cosa, si hubiera seguido luchando contra ti en los tribunales, habrías aprendido que el respeto no se hereda ni se roba. Solo se gana. Wade asintió lentamente. Creo que por fin lo estoy entendiendo. Mientras preparábamos nuestros preparativos para salir de la oficina, Wade se volvió hacia mí una vez más. Mamá, gracias ¿por qué? Por no renunciar a mí, por mostrarme quién podía llegar a ser en lugar de simplemente aceptar quién era. Sonreí pensando en el largo camino que nos había traído hasta este momento. Eso es lo que hacen las madres, Wade. Te amamos lo suficiente como para dejarte fracasar y lo suficiente como para ayudarte a triunfar. Incluso cuando tus hijos te consideren una carga, sobre todo entonces, dije, porque es cuando más nos necesitan. Hace 6 meses, pensé que estaba perdiendo a mi hijo. En cambio lo encontré su verdadero yo, bajo todos los privilegios y las suposiciones, el hombre en el que Harold y yo siempre habíamos esperado que se convirtiera. Wade tuvo que perderlo todo para descubrir lo que realmente importaba. Y yo tuve que arriesgarlo todo para salvar la relación que más me importaba. Cuando salimos juntos de la oficina, me di cuenta de que así era realmente la victoria, no el momento en el que demuestras que tienes razón, sino el momento en el que finalmente todos entienden por qué valió la pena luchar. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar?
Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por seguirnos hasta aquí.